Y bueno, ya sin más preámbulo, en esta ocasión nos va a acompañar Ana María Fernández y Manuela Peña, perdón, para que nos den la charla del día de hoy. Entonces les doy el paso a las dos. Bienvenidas, Manuela y Ana, ¿cómo están? Muchas gracias. Súper, súper gracias a todos por este espacio. Bueno, entonces les voy a dejar de compartir pantalla para que puedan iniciar con su charla. Muchísimas gracias. Listo, mil gracias. Voy entonces a compartir mi pantalla por acá. Voy a, un segundito, porfa. Ahí ya ¿la ven bien? Sí, Manuela, ya vemos la presentación. Buenísimo. Listo, a todos muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a estar en este espacio compartiéndoles un poco cómo los beneficios de la firma electrónica como una herramienta que pueden empezar a usar los negocios para simplificar sus procesos, para ser más productivos y también para tener un manejo de documentos mucho más seguro. Ay, perdón. Me adelanto por acá. Nosotras somos Ana María Fernández y Manuela Peña de Sapsign y Truora. Ana María es líder de Sapsign Internacional, está liderando la expansión del producto de firma electrónica en Truora y yo hago parte del equipo de alianzas y venimos ya desde el año pasado trabajando consigo en fortalecer esta alianza llevando herramientas digitales a los negocios. Hoy, ¿qué pueden esperar de esta sesión y con qué esperamos que salgan de este espacio? Primero, entender el valor de la digitalización en los pequeños negocios, porque es importante empezar a hablar de transformación digital en pequeños negocios. Vamos a profundizar un poco más en la firma electrónica como un mecanismo de digitalización y vamos a ver también en ejemplos muy concretos cuáles casos de uso y casos de éxito donde podemos empezar a usar la firma electrónica. ¿Listo? Cualquier duda nos pueden ir escribiendo sin problema. Súper. Entonces ahora voy a compartir la pantalla. Si quieres, Manu, me ayudas dejando de compartir, por favor. La idea es que ahorita también podamos con ustedes conocer un poco más en detalle sobre quiénes son, qué hacen y poder entender mucho más sobre su actividad para que así también en toda la sesión podamos irles contando casos específicos y haciendo diferentes ejemplos sobre sus industrias, ¿vale? Me confirman, por favor, si están viendo ya la pantalla del Mentimeter, por favor. Sí, ahí vemos un código QR con la barra Perfecto. para la industria en la que trabajas. Súper, Daya, gracias. Todos si pueden entrar ahí y escanear el código QR, vamos a hacerle unas pequeñas preguntitas un poco para saber en la industria que trabajan, ¿vale? Entonces, si pueden ustedes ahí, pueden escanearlo. Vamos a dar unos segunditos para que lo puedan hacer. Preguntas y respuestas. Gracias, Leticia. Entonces me pueden ir escribiendo, por favor. Listo. Ahí creo que van respondiendo de a poquito. ¿Quién más? Comercializadora, servicios ambientales, súper. Ideas también para poderles contar un poquito más en detalle ejemplos específicos de la industria en la que trabajan. Contabilidad, servicios ambientales, perfecto. Listo. Entonces, gracias a todos los que han ido respondiendo. Entonces, acá tenemos solamente para que también nosotras sepamos, y voy a leerlo, Manu, plantas de tratamiento, servicios de agua, fintech, contabilidad, servicios ambientales, comercializadora, refractarios y aislamiento. Entonces, súper, muchas gracias, eso nos ayuda también.
Ahora, segunda pregunta, ¿en qué ciudad viven ustedes o en qué ciudad están ustedes ahorita trabajando? Si ahí lo pueden escribir, por favor. Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México. Creo que los que estamos acá estamos en Ciudad de México, ¿verdad? Listo. Puebla, Puebla. Me acuerda mucho a uno de mis libros favoritos. Monterrey, Los Regios, fantástico. Listo. Bueno, pues muchas gracias. Esto también nos ayuda a entender un poquito más de dónde nos están acompañando. Voy a dejar de compartir y Manu, si quieres, puedes continuar. Perfecto, denme un segundo, vuelvo por acá. Ya les proyecto nuevamente, que se me cerró. Perdón, algo no me está funcionando ya. Listo, entonces, gracias por sus respuestas. Queríamos saber un poquito con quién íbamos a conversar el día de hoy. Entonces, retomo por acá. Entonces, para nadie acá es un secreto que todos hemos empezado a hablar de la transformación digital, ¿no? Esta es una tendencia más que va a seguir cambiando el mundo, pero es importante saber eso, cómo nos afecta a nosotros como emprendedores, como empresas grandes, como empresas pequeñas, como empresas medianas. Es importante saber y sumarnos, digamos, a esta ola de la transformación digital, ¿no? Desde hace ya varios años, las empresas han venido a empezar como a transformarse, empezar a implementar y a desarrollar herramientas tecnológicas y de digitalización, pero ahora la idea es hacerlo de forma mucho más consistente, ¿no? Empezar a ver dónde en mis procesos puedo seguir incorporando soluciones tecnológicas que no sean esfuerzos aislados, como es un proyecto que y se inició y finalizó, sino empezar a hacerlo de forma mucho más consistente, ¿no? Desde 1970, cuando se inventaron las redes satelitales, que fueron como los primeros pinitos sobre GPS. Después íbamos viendo em, cuando Steve Jobs lanza su primer Apple, o en el 2011 cuando empezamos a ver ya las conversaciones alrededor de inteligencia artificial. Siempre han habido como estos momentos e hitos históricos de herramientas que nos solucionan ciertos problemas y retos, pero ahora de ahora en adelante es como las implementamos de forma mucho más consistente, ¿no? Y que no se queden en esfuerzos aislados. ¿Cuál ha sido el resultado de estas transformaciones, no? Al comienzo la tecnología era muy enfocada para el usuario final, el usuario final. Ahora no es solo para el usuario final, sino también para las empresas, para los proveedores, para los clientes. Está tocando otros aristas de los procesos y de las áreas de las compañías, y no solo se está enfocando en el usuario final. Claramente sigue siendo muy relevante esta figura del usuario y del cliente, pero también podemos llevar estas herramientas a otros espacios y a otros procesos de las compañías. ¿Cuáles son los elementos para garantizar una transformación digital exitosa, ¿no? El primero es la tecnología, entendiéndola como un habilitador para ciertas transformaciones. La tecnología es un mecanismo, es un medio para alcanzar ciertos objetivos. No podemos empezar a implementar inteligencia artificial porque sí. Ese no es el objetivo. El objetivo es optimizar un proceso, automatizar una operación, reducir costos, ¿cierto? La tecnología la debemos entender es como un habilitador, más no como un fin per se. Están también los procesos. Es importante entender cuáles son esos procesos, cuáles son esos casos de uso donde hace sentido implementar una herramienta tecnológica, un ERP, una firma electrónica, un CRM. No es implementarlos nuevamente porque sí, sino mapeemos muy bien cuáles son los procesos donde tenemos manualidades, tenemos cuellos de botella, tenemos retos, son demorados, hay problemas de seguridad, son riesgosos, y con base en ese entendimiento, ahora sí usemos la tecnología, ¿no? Y por último, el talento. El talento también es fundamental para implementar la tecnología. Nosotros somos creyentes que la tecnología no va a reemplazar talentos, va a
a complementar las tareas de los seres humanos y nos va a permitir ser mucho más productivos, enfocarnos en actividades y en tareas que realmente agreguen más valor, cada vez delegando tareas más operativas a herramientas tecnológicas. En las empresas pequeñas lo que hemos visto es que hay unos paradigmas limitantes, ¿no? Paradigmas son estas formas de pensar, estas mentalidades que tenemos hay veces que nos limitan a tomar ciertas decisiones. Muchas veces las empresas pequeñas dicen, yo soy una empresa pequeña, ¿para qué debo implementar una herramienta tecnológica si todo lo puedo hacer yo, por ejemplo, ¿no? O implementar tecnología y hablar de inteligencia artificial es supremamente complejo, eso es demorado, eso es caro. Yo soy empresa pequeña, eso que lo resuelvan las empresas grandes, las corporaciones, los bancos, pero eso no me concierne. O la tecnología va en la dirección diferente al negocio. Mi negocio es vender zapatos, la tecnología no tiene nada que ver con eso. Son algunas de esos paradigmas que nos limitan y también en muchos casos es miedo a implementar ciertas soluciones que debemos ir transformando y más bien reemplazando por lo que llamamos paradigmas habilitantes en las empresas. Empezar a entender que la tecnología es un habilitador para mayor productividad, que la tecnología nos también fomenta una cultura de experimentación en las compañías, que también podemos a partir de la tecnología empezar a tener una mentalidad de cómo entrego yo más valor a mi cliente y a mi mercado, porque ya pude automatizar ciertas tareas manuales, ¿no? También es importante darnos cuenta que para sumarnos en la ola de digitalización no necesariamente se necesitan inversiones gigantescas o tener un equipo de tecnología especializado. Eso no es necesario. Desde esfuerzos pequeños podemos empezar a sumarnos en la transformación digital. Y nos gusta mucho este último y es como lo entendemos nosotros y es implementar las soluciones tecnológicas. Se puede empezar a hacer desde pasos pequeños y herramientas que nos ayuden en el día a día. No es necesario transformarnos de forma súper escalada, tener todo mega automatizado, sino hacerlo paso a paso. ¿Listo? Entendemos así entonces la transformación digital como un proceso progresivo, un proceso gradual que las empresas pueden ir empezando a adoptar poco a poco. Y nos gusta mucho este framework que es primero gateamos, después como los niños pequeños, ¿no? Después caminamos y después corremos. Asimismo pueden empezar las empresas a adoptar soluciones tecnológicas. Entonces, primero, gatear. ¿Cuáles son los casos de uso simples? ¿Dónde puedo empezar a implementar una herramienta o un software que me solucione ciertas cosas? Todavía no es necesario realizar integraciones complejas, simplemente con una herramienta que pueda usar desde mi plataforma web, lo podemos empezar a hacer. Después, ¿qué cosas puedo escalar? ¿Qué otros procesos puedo empezar a intervenir desde herramientas tecnológicas para simplificarlos? ¿Hace sentido ya empezar a pensar de alguna integración un poquito más compleja? ¿Sí o no? Y digamos, la invitación acá es a que empiecen a pensar un poco esos procesos internos de su día a día que hay veces por paradigmas limitantes decimos, no, eso después lo resolvemos, eso es para los grandes, acá no necesitamos toda una herramienta tecnológica, sino empezar a mapear muy bien dónde hay oportunidad de hacer uso de herramientas. En línea con lo que venimos hablando. Nuevamente, la transformación digital puede estar presente en herramientas del día a día, ¿no? Hay veces uno se asusta cuando empieza a hablar de inteligencia artificial, realidad virtual, big data, todos estos conceptos de tecnología y de transformación que al comienzo asustan, ¿no? Pero la invitación acá es miremos un poquito más qué en el día a día podemos empezar a usar, ¿no? Desde nuevamente un ERP, visualizadores de data, apps móviles, construir un chatbot, empezar a tener canales de comunicación digital. Todo eso nos facilita ya el día a día, no importa si somos una empresa grande, pequeña o mediana. Y también la firma electrónica es una de esas herramientas que sentimos que es de fácil como adopción, que soluciona muchas manualidades y reprocesos de nuestro día operando. Entendiendo un poquito más la firma electrónica, miremos cuáles son esos costos ocultos de las firmas físicas, del papel físico que todos usamos, ¿no? Primero, hay un desplazamiento físico y mensajería y hay unos costos asociados a estas actividades que hay veces uno ni se da cuenta, ¿no? Pero el papel, el mensajero, enviarlo de aquí para allá, esos son tiempos, eso es costo que viene pues oculto, digamos, dentro de los procesos manuales. Nuevamente, reprocesos en las firmas físicas, puede pasar que el nombre quedó mal escrito,
el número del INE no es. Entonces, eso nos genera nuevamente reprocesos y nuevamente toca mandar un mensajero a que lleve el papel para que lo firme el representante legal, ¿no? Hay inversiones en papel, en impresión, en impresoras, en tinta. Suena obvio, pero si uno empieza a sumar un poquito como estos costos ocultos, al final realmente es significativo para las empresas. Hemos conocido algunas que pagan servicios de almacenamiento de bodegas físicas porque ya tienen tantos papeles que por seguridad y protección de datos deben mantenerlos, pero no tienen dónde. Entonces están pagando servicios de bodegaje para almacenar papeles, básicamente. Y también hay descentralización de información, descentralización de documentos. Unos se guardan en unas carpetas por allá, otros por allá, y no hay una visión unificada de cuáles son los documentos que hay que gestionar, que hay que proteger, organizados por carpetas, en fin. La firma electrónica, en respuesta, digamos, a estos retos de las firmas físicas y manuales, es una herramienta que nos permite garantizar firmas de documentos en menos de 5, 10 minutos. En nuestra plataforma Subsign, más del 92% de los documentos se firman en 10 minutos. No hay que, no hay necesidad de un mensajero, no hay que meterse en un trancón, ya quedó firmado el documento en 4 o 3 pasos. Todos los documentos se almacenan en la nube con la seguridad que se necesita. Entonces ya no necesitamos bodegas físicas, todo queda almacenado en la nube con la seguridad. Podemos ahorrarnos hasta un 40% en tiempos, en proceso. La información queda centralizada en una sola plataforma, en un solo lugar, ya no queda fragmentada y aislada en diferentes espacios físicos, sino se centraliza y también podemos integrar la firma electrónica con otros procesos. Por ejemplo, a algunos clientes les interesa integrar la firma con su CRM o con su sistema de gestión. Esa capacidad de que la plataforma conversa bien con otras también es súper valiosa cuando hablamos de firmas electrónicas. Entonces, ¿cuáles son los aspectos a considerar cuando una compañía quiere implementar una firma electrónica? Primero y supremamente importante, cómo cumple con la validez jurídica, ¿no? Todavía hay cierto miedo en la implementación de estas soluciones tecnológicas porque es como me garantizan que alguien que firmó un celular sí es quien dice ser, ¿no? Ya les vamos a mostrar unos mecanismos. Segundo elemento, la experiencia del usuario debe ser súper simple y sin fricción. Nuevamente, la tecnología es un habilitador de mejores experiencias. Entonces debemos asegurarnos que se cumpla este segundo objetivo. Y tercero, que claramente nos ayude a optimizar procesos internos. Ahondando un poquito en el primer requisito, la validez jurídica de la firma electrónica. Acá voy a entrar en unos conceptos un poquito más técnicos y hasta legales, pero es importante que entiendan por qué las firmas electrónicas sí tienen validez jurídica y cómo garantizamos la validez jurídica, ¿no? Entonces, el primero es un requisito de autenticidad, que hace referencia a saber que una persona es quien dice ser, que la persona que está firmando el documento es Manuela Peña y que está asociada a lo que se llama como el mensaje de datos, que no es más que el documento electrónico. Ese es el primer requisito, autenticidad. El segundo es la integridad de la firma. Es cómo me garantizan ustedes, plataforma tecnológica, que yo puedo consultar el documento firmado en su versión inalterada, que después de que alguien lo firmó, yo siempre lo voy a poder consultar sin modificaciones, sin alteraciones. Se garantiza la integridad del documento y la confidencialidad también, obviamente. Entonces, arranquemos por el primer elemento, autenticidad. ¿Cómo garantizamos que el firmante es el firmante y que además es el firmante que firmó ese documento, ¿no? Entonces, en la experiencia de firma de Subsign, que ahorita la van a ver un poquito más adelante, hay varios datos que capturamos al momento de la firma que nos permiten garantizar la autenticidad. Entonces, por default, nosotros ya capturamos unos datos básicos del firmante: su firma, la fecha, la hora exacta en la que se realizó la firma, el correo electrónico del firmante, IP, geolocalización, el dispositivo a través del cual se hizo la firma electrónica. Todo esto es más o menos metadata que me ayuda a identificar que Manuela es Manuela. Adicional a estos datos básicos que capturamos, que acá los ven en esto es lo que llamamos el informe de firmas, es como ese reporte o ese, digamos, garantía de que vengan. Manuela sí firmó y estos son todos sus puntos de autenticación. Adicional a estos datos básicos, podemos incorporar más capas de seguridad para, digamos, hacer la autenticidad aún más robusta. Podemos validar el correo electrónico y el celular, perdón, por OTP. Le enviamos ese código único al firmante. El firmante debe garantizar
que tiene el código acceso al OTP que es, y en el informe de firmas queda almacenada esa respuesta. Se validó el OTP en este correo y fue aprobado. Se validó el correo electrónico con un OTP y fue validado con éxito. Otros métodos de autenticación que también podemos incorporar en el proceso de firma: foto del documento de identidad, validación incluso de identidad o reconocimiento facial. Ya los vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, por ejemplo, los OTPs. Aquí a mano derecha ven un poco cómo es ese de cara al usuario final, esa experiencia de firma, donde va a recibir un OTP. Simplemente se ingresan estos 6 dígitos y ahí queda la firma. Podemos enviar el OTP por WhatsApp, que es un canal mucho más cercano, por SMS, como muy comúnmente se hace, o incluso por correo electrónico. ¿Listo? Los otros métodos de autenticación son las fotos que podemos pedirle al firmante en su proceso de firma, como una fricción un poquito más para que sienta sienta como presión de decir, ok, aquí me están pidiendo una selfie mía, incluso me están pidiendo una foto de mi credencial, de mi INE. Todo eso va a quedar adjunto dentro del informe de firmas cuando se finalice el flujo, ¿listo? Aquí vamos a ver a mano derecha un poco cómo es ese proceso. Se le pide al usuario una selfie, firma con su nombre y listo. Entonces, nuevamente, capas de seguridad opcionales que podemos incorporar a nuestro proceso de firma electrónica. Queremos incluso una capa de seguridad aún mayor porque el documento que estamos firmando es súper sensible, porque somos una fintech y tenemos como ciertas restricciones, o nuestro equipo legal nos pide una firma muchísimo más robusta. No pasa nada. Podemos también incorporar al proceso un flujo de validación de identidad digital donde van a suceder varias cosas. Primero le pedimos aquí voy a activar el video para que vean un poco la experiencia. Vamos a pedir una foto de la credencial del firmante. En el caso de México, una foto de la INE, donde capturamos la información del INE, la validamos con entidades gubernamentales, corremos unos modelos antifraude sobre el INE, entonces identificamos que la credencial sí está en tiempo real, no es una foto, no es una cosa escaneada, todo está bien. Y complementamos esta validación con una biometría facial. Entonces vean que son mecanismos que nos permite la tecnología para, de forma digital, garantizar que una persona efectivamente es quien dice ser y que la validez jurídica de la firma se cumpla. Porque es importante validar los firmantes, nos ayuda a reducir fraude de identidad, de suplantación de identidad. Es flexible según la necesidad. Como les decía, estos métodos de autenticación que les acabo de mencionar son opcionales, es decir, ustedes, dependiendo de la sensibilidad del proceso, podrían decidir: no, yo solo quiero incorporar un OTP, está perfecto. Yo quiero el OTP más la validación de identidad digital completa con validación de la credencial y biometría, está perfecto. Entonces, esa modularidad de decir qué nivel de riesgo incorporar en un flujo de firmas es súper importante. ¿Listo? Pasando al segundo elemento de validez jurídica, la integridad del documento. ¿Cómo desde Sapline se garantiza que ustedes pueden consultar, perdón, el documento inalterado después de firmado? Entonces, ahí hay una cosa que se llama el SHA-256. Eso no es más que una función criptográfica. Esto es autorizado, digamos, o desarrollada más bien por la NASA, y es una forma de sintetizar y encapsular, digamos, la información del documento electrónico. En este número gigante que ven acá, este es el hash. Es un código hash que sintetiza, encripta toda la información del documento una vez es firmado, y como que la vuelve una capsulita de seguridad ahí. ¿Listo? En el caso de México, puntualmente, la regulación exige una cosa que se llama la NOM 151. Esto es una estampa de conservación, una constancia de conservación que también nos permite cumplir con el requisito de integridad del documento. En el caso nuestro, ¿cómo lo hacemos? Nosotros ya estamos integrados se llama un prestador de servicios de certificación, un PSC, que es acreditado por la Secretaría de Economía de México, y todos los documentos que son firmados a través de esta plataforma, digamos, con ese sello o esa constancia de conservación de la NOM 151. ¿Listo? Moviéndome rápido al segundo requisito, cuando vimos cuáles son esos elementos para contratar o evaluar una firma electrónica. Nuevamente, que la experiencia del usuario sea súper simple y sin fricción. Acá vamos que en 4 pasos
Recibe el documento, lo revisa, si está ok, lo firma y ya, quedó listo. Le llega a su correo una copia del documento firmado. Entonces la experiencia es supremamente sencilla, se pueden ver el documento a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través de cualquier canal digital. Acá los vamos a invitar entonces a que escaneen este QR y prueben por ustedes mismos la experiencia de firma. Y aquí los invitamos a que nos comenten en el chat un poquito cómo les pareció, cuánto tiempo tomaron, a ver cómo lo ven, ¿listo? Súper. Listo, ¿cómo vamos? Si quieres, Manu, yo sigo compartiendo. Dale de una. Entonces vamos acá. Quiero preguntarles cómo van. Los invito acá también, como dice Manu, a que puedan ustedes utilizar y experimentar por sí mismos todo el tema de firma electrónica. Haciendo, pues y leyendo este código QR, les tomará menos de 2 minutos poder diligenciar toda la información, pero además también experimentar cómo se firma un documento en menos de 2 minutos. Que eso sería lo mismo que ustedes podrían hacer con sus clientes. Solamente quisiera verificar si todos están viendo la presentación, por favor. ¿Todo bien? Perfecto, gracias, Manu. Vale. Entonces acá voy a empezar y si alguno tiene una pregunta hasta acá, por favor háganla. Estamos acá súper abiertas. Gracias, Leticia. Listo. Entonces, ahorita que vamos a hablar como en esta segunda partecita. Vamos a hablar también de por qué es importante también empezar como si ustedes están iniciando este proceso de transformación digital, porque también es importante utilizar firma electrónica y sigo, digamos, como uno de sus aliados en esta transformación, ¿vale? Porque y un poco también la invitación de utilizar y experimentar todo este proceso, esta experiencia de firmas, es porque esto mismo es lo que están viviendo sus clientes continuamente. Será lo mismo que ustedes pueden empezar a hacer con base en sus, en sus procesos actuales y en todos los temas que ustedes pueden agilizar y optimizar para ahorrar no solamente tiempo, sino también dinero, como lo decía Manu, en el tema de almacenamiento y demás. Entonces, en ese sentido, con la optimización de procesos internos y gestionar ese mayor control, ustedes pueden recopilar firmas no solamente de una persona, sino de múltiples personas que no necesariamente estén en México, por ejemplo, en las ciudades donde ustedes están viviendo actualmente, sino también en otros países, en Latinoamérica, Europa, Asia y demás. ¿Qué más? También podemos reducir el tiempo de la toma de firmas. Ejemplos que nosotros hemos tenido, pasamos de, en un cliente que nosotros tenemos de una firma inmobiliaria, ellos obviamente por ser firma inmobiliaria no solamente tenían clientes nacionales, sino también internacionales, ahorraron un 90% de menos tiempo utilizando esta forma de firmas y también no solamente, digamos, firmando automáticamente diferentes personas, sino también incluso creando plantillas o modelos, digamos, o templates para que son repetitivos para optimizar este tiempo. Entonces redujeron en ese sentido todo el proceso en un 90%. Pero además, y sabiendo que los canales de comunicación en Latinoamérica son tan distintos, o sea, en principio tenemos el correo, tenemos un mensaje de texto, pero incluso tenemos WhatsApp, que es utilizado por más del 95% de las personas en Latinoamérica, puede ser un canal también de envío para compartir y firmar los documentos que ustedes tengan. Asimismo, como digamos, hay empresas que tienen o manejan un volumen muy alto de firma de documentos constantemente, ¿cierto? Nosotros hemos también desarrollado nuestro producto justo para recordar o automatizar los recordatorios y que sea muchísimo más fácil para ustedes recopilar todas estas firmas. En ese sentido, tener un mayor control de quienes han firmado los documentos, quienes no, y asimismo desde el área comercial, por ejemplo, desde el área de recursos humanos, tener muy presente esa gestión documental, que me lleva al siguiente punto y es el tema de gestionar los documentos en carpetas de forma centralizada. También eso ha ayudado muchísimo a nuestros clientes a tener muy bien y a llevar un control de esa gestión documental para lograr esa organización que la requiere
piden y la necesitan para saber, digamos, cuáles, digamos, son los documentos que se han firmado. Listo. Pero listo. Y entonces ahora yo les quiero contar un poco de en qué casos puedo utilizar la firma electrónica. Entonces, si yo me devuelvo un poquito de lo que ustedes estaban contando, ustedes vienen de diferentes o digamos están participando de diferentes industrias, ¿verdad? Servicios de agua, suministro, contabilidad, químicos, fintech, refractarios y aislamiento, servicios ambientales y plantas de tratamiento. Eso fue un poquito lo que ustedes empezaron como a contarnos. Entonces yo acá voy a decirles casos que pueden ser transversales a diferentes industrias u otros muy específicos. Ejemplo, recursos humanos. ¿Quién no ha tenido acá temas de recursos humanos en contratación? Es decir, mandan un contrato a una persona que quieren contratar, pero de repente se demora en firmar, o si lo quieren hacer de forma física y si la persona está en una ciudad diferente a la ciudad en la que tienen que firmar hasta que venga la persona, pueda autenticarse, pueda hacer todo el papeleo. ¿A quién no le ha pasado eso? También incluso que se han perdido esos contratos, digamos, en el día a día. Entonces, acá tenemos una opción que les serviría muchísimo y es cuáles son los problemas típicos, reprocesos y demoras en la contratación, altos costos en la digitalización, por ejemplo, si ustedes lo tienen en físico y después lo quieren digitalizar, ¿eso qué significa? En la nube, ese espacio de almacenamiento, e incluso si es tan físico el transporte de esos contratos, desplazamientos físicos de los candidatos, áreas de recursos humanos que siempre tienden desde la percepción nuestra a ser cuellos de botella, pero en realidad son cuellos de botella o simplemente es que también dependen de un tercero, en este caso el candidato, para poder firmar ese contrato y que esto redunda también en tiempos extensos en la contratación. Quienes no les ha pasado en el, digamos, en áreas core del negocio, digamos, áreas de ventas que necesitan la persona ya, pero no ha firmado, no puede entrar, se corre la fecha de entrada de esta persona y esto pues genera también como una fricción entre áreas, pero también en el cumplimiento efectivamente de los objetivos de venta en el caso específico que les estoy contando. Entonces, con esto ustedes pueden agilizar esas contrataciones, hacer como estos procesos de vinculación de los trabajadores mucho más ágil. Si ustedes de repente cambian, ejemplo, alguna legislación o alguna ley en el país y se tienen que actualizar todos los contratos, todo esto lo pueden hacer de una forma muy fácil a un clic de distancia con menos de 2 minutos para la firma. Que pueden tener o que pueden firmar carta de ofertas laborales, cartas, actas internas que ustedes estén haciendo, contratos de prestación de servicios, adelantos de nómina, documentos, trámites sobre obrero patronales, contratos laborales, liquidaciones, solicitud de retiro de fondos de ahorro, solicitud de vacaciones, formatos de controles administrativos. Todo esto lo pueden firmar con nuestra herramienta SAPSAI. Ahora, sector financiero, que por ahí también nos dijeron que estaban del fintech y contabilidad, algunas empresas de contabilidad. En ese sentido, nosotros tenemos también o hemos identificado problemas, por ejemplo, en el llenado de los formatos de solicitud de productos financieros y que además la mayoría son en papel. Entonces, desde que uno diligencia ese formato, luego lo envía o lo lleva personalmente a la institución financiera, pueden llevar días, incluso semanas, que nos va a llevar a demoras y reprocesos en las firmas de estos contratos, además de procesos de onboarding que son descentralizados y que pueden generar, digamos, retrasos no solamente para la entidad financiera, sino para sus propios clientes. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, como les mencionaba, tenemos la posibilidad de crear formularios o plantillas de forma digital, donde se pueden enviar a sus clientes, los pueden llenar y con base en eso se puede firmar. Esto puede llevar minutos en vez de días o semanas para diligenciar esto. Además de eso, es que ustedes están centralizando todos los procesos en una sola plataforma, donde ustedes pueden hacer la gestión documental desde esta plataforma. Y además de eso, pueden enviarlo por WhatsApp o por cualquier canal digital que ustedes tengan para hacerlo muchísimo más fácil y sencillo para sus clientes. Listo. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Si me pueden reaccionar acá con una manita levantada. También acá, como lo estoy haciendo yo, para poder... Bien, súper. Vale. Ahora,
¿Qué otro caso de pronto hemos identificado? Que tal vez acá estoy químicos, que servicios ambientales, puede ser servicios de agua, que fue otra de las industrias. Bueno, salud específicamente es una de las industrias que nosotros hemos identificado que también tiene muchas problemáticas. Ejemplo, altos costos administrativos, también el tema de control y gestión de los documentos de los pacientes, que tiende a ser muy importante también para seguir como esa historia clínica que se puede tener, y además la interacción entre los pacientes y o usuarios o acompañantes, etcétera, cuidadores, por ejemplo, donde se tiene pues que hacer mucho papeleo para lograr algunos resultados dentro de instituciones de salud, prestadoras de salud o también entre clínicas y hospitales. ¿Qué podemos hacer? Como les volví a decir, todos los formularios electrónicos, por ejemplo, consentimiento informado cuando ustedes les van a hacer algún procedimiento médico, eso lo pueden firmar todo en línea y sin ningún inconveniente. También el tema de gestión documental, que es clave, clavísimo para cualquier institución prestadora de salud, y también que lo que garantizamos acá, o lo que queremos y nuestro propósito de esto es que exista un equipo médico enfocado en las actividades médicas, en lo que tiene que hacer. ¿Qué se puede hacer? Admisiones de pacientes, contratos laborales con prestadores digamos, personal de médico, actas de comités y documentos internos, historias clínicas, consentimientos informados y contratos con proveedores y terceros. Ahora, seguros, que esto creo que también nos puede llevar a todos a revolucionar como todos los productos de seguros, que típicamente es una industria bastante tradicional, no solamente en México, Latinoamérica, sino también en el mundo. Problemas. Nuevamente, formularios súper extensos y difíciles, falta de control de gestión de documentos y fricción también con los usuarios. Acá nosotros lo que hemos identificado, asimismo como en el sector financiero, es cómo podemos acercar a nuestros clientes a los productos financieros de una forma rápida, segura y que lo puedan tener en minutos. Que pueden firmar formularios de afiliación y solicitud de pólizas, contrataciones laborales. Si ustedes también, por ejemplo, tienen algún, de repente acá de lo que nos estaban contando, que también tienen servicios ambientales, de repente ustedes también deban contratar alguna póliza de seguros por el riesgo laboral que tienen sus trabajadores. Esto todo lo pueden hacer también de forma virtual. Contratos con los brokers de seguros, documentos y reclamación de pólizas por siniestros que se presenten, autorizaciones de tratamiento de datos personales y demás. Ahora, logística. Creo que este es algo que nos toca a todos. Y quiero acá repasar un poquito porque, por ejemplo, en temas de comercializadoras, si de repente la persona que acá nos puso que está representando una comercializadora, también esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de importaciones y exportaciones. Cómo podemos simplificar aún más todos los procesos sin necesidad que sea físico, sino que todo esto sea de forma virtual y digital, y también podernos enfocar en las actividades más importantes. También control de gestión de documentos, no solamente para la salida del país, sino para la llegada del cargamento al siguiente país. Eso también ayuda a que si se está enviando, digamos, o se está importando algo, no sé, de la China y llega a México, efectivamente, cómo puede ser todo ese proceso de aduana de una forma simple, sencilla, y que además se tengan todos los documentos en diferentes idiomas, que creo que eso también ayudaría muchísimo a simplificar los procesos. Con eso lo podemos hacer en temas de formularios y plantillas, como les mencionaba anteriormente, e incluso también confirmar la identidad del firmante, ya que, como Leo mencionaba, si ustedes están haciendo negocios con personas de otros países, ¿cómo lo pueden hacer para validar la identidad del firmante y efectivamente saber que esa persona es legítima, que no es un fallecido y que no está alterando la identidad o haciendo fraude? Que se puede hacer en logística, carta aporte, órdenes de carga y descarga, entregas de envío, remisiones, contratos laborales, contratos de proveedores y terceros. Y por último, quiero acá dejarlos con un sector que a nosotros nos encanta, que es el sector inmobiliario, porque hemos encontrado que en México está creciendo muchísimo el sector, pues digamos como las personas o los expats que llaman, que llegan de otros países y se quedan en México porque quieren también trabajar allá, porque tienen negocios en México y demás. Y no solamente los extranjeros, sino incluso también los mexicanos.
Esto funciona perfecto en el sector inmobiliario porque, como ustedes saben, para venta y compra de inmuebles, para arrendamiento, etcétera, pues se requiere, digamos, unos pasos adicionales. Ejemplo, no es solamente la persona o el tomador del inmueble, sino también exigen, digamos, otros codeudores y demás que respalden justamente al principal, ¿cierto? Entonces, en ese proceso lo que estamos garantizando es que todas las plantillas, digamos, o la documentación se llenen no solamente por el tomador, como les decía, sino también por los X codeudores que pueden tener estas personas, ¿cierto? Podemos tener hasta, digamos, en nuestra versión web, hasta 10 firmantes, que puede ser el representante legal de la inmobiliaria, el tomador y hasta X codeudores que puedan tener. Y esto todo se puede automatizar, como les decía. O sea, que mejor que a uno le llegue solamente un mensajito en WhatsApp, donde uno pueda llenar fácilmente y firmar fácilmente, y con eso poder simplificar también los procesos internos sin que yo tenga que desplazarme de mi oficina a firmar un documento para adquirir un arriendo, pues una renta, un apartamento en renta. Entonces, en esto puede ser un acuerdo de compra y renta, un contrato de arrendamiento, contratos laborales, contratos con clientes para administrar bienes y también fianzas. Un caso de éxito que a nosotros nos emociona mucho es el tema de Morada 1. No sé si de repente han escuchado sobre esta inmobiliaria mexicana, que además no solamente tiene clientes mexicanos, sino también internacionales. Y pues ellos llevan usando nuestra herramienta ya por varios años, tienen más de 4.000 contratos firmados al año y además de eso lo que ayuda es a disminuir los procesos no solamente de firma, sino también de validación de la identidad de las personas, garantizando que el firmante es quien dice ser y no está cometiendo fraude, ¿vale? Tengo una pregunta, ¿por qué no sale acá el código? Quisiera preguntarles hasta ahora cómo vamos, cómo se sienten, tienen alguna pregunta, ¿estamos bien? Si quieren pueden acá responderlo en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y acá vamos conversando. Bueno, y los invito, mientras que si alguno se anima a escribir, que por favor acá puedan también escanear este código QR, donde pueden encontrar un poco más en detalle los precios especiales que tenemos para que adquieran Subsign bajo la alianza de Sigo y el descuento. Y también acá les podemos ayudar con el soporte especializado para asesorarles más en detalle de su caso de uso específico. Acá tengo Leticia, que hace una pregunta y se puede crear un tipo de tabla en Excel bitácora e ir firmando por varias personas. El Excel, digamos, para la firma de los documentos en nuestra plataforma se puede hacer de dos formas, en un documento en Word o en un documento en Excel, en PDF, Word y PDF. Entonces, lo que puedes hacer, Leticia, es que tú puedes exportar este documento en Excel en estos dos formatos, tanto en PDF como en Word. Lo puedes subir a la herramienta y claro que sí, lo pueden ir firmando las personas para que pues tengas toda, digamos, la trazabilidad de las personas que hacen parte de la bitácora, que estuvieron presentes en esa reunión. Me imaginaría que utilizarían esa bitácora. Con mucho gusto, Leticia. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera escribir, preguntar, comentarios? Como ustedes saben, ahí leyendo, digamos, el código QR, ustedes también se pueden inscribir. Si no lo hicieron en el primer código QR, también lo pueden hacer acá. Pueden recibir asesoría especializada y con base en eso, nosotros podemos contactarlos y podemos crear un plan específicamente creado para ustedes y para sus necesidades, ¿vale? Gracias por tu respuesta, Verónica. Bueno, no siendo más, creo que ya faltan 9 minuticos para terminar el espacio y honrando el tiempo de todos, pues quisiéramos agradecerles mucho por su asistencia, por haber permanecido acá con nosotros. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, escríbanos. Les vamos a compartir esta presentación y todo el material para que puedan también leerlo en detalle.
Y pues nada, muchas gracias y los estaremos esperando en nuestros canales. Un abrazo.